Colosenses capítulo 3, del 1 al 9. Dice su palabra de la siguiente manera: Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre conforme a sus hechos. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, por este hermoso día donde nos permites venir como parte de tu cuerpo, Señor, a reunirnos para exaltar tu nombre, Señor. En esta hermosa mañana, Padre, con la ayuda de tu hermoso Espíritu Santo, pedimos de tu dirección, pedimos que tú nos ayudes a exponer el texto, Padre, y que tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu sea implantada en los corazones, Padre, conforme a nuestra necesidad. Creemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor. En esta hermosa mañana, pues, Padre, reciba usted la gloria, y que por medio de tu palabra podamos ser confrontados, redarguidos, Padre, pero también fortalecidos para tu gloria eterna. Oramos. Amén. En las religiones paganas de Pablo se decía poco o nada de la necesidad de una vida moral correcta. Una persona podía inclinarse ante un ídolo, depositar su ofrenda en el altar y volver a vivir en el pecado. Lo que una persona creía no tenía relación directa con su comportamiento y nadie juzgaría su conducta. Ahora en nuestro tiempo también podemos ver a personas que se inclinan ante sus ídolos, les brindan reverencia, pero sus vidas siguen mostrando aún conductas pecaminosas. Y lo que es lamentablemente también dentro del círculo cristiano, personas van a las iglesias, vienen 1 o 2 himnos, cantan en la lectura, se van, traen su ofrenda al Señor, pero después de ahí su vida es diferente. Su vida es impía y siguen viviendo en los pecados que antes practicaban o quizás puedan estar practicando. Existe en nuestro círculo religioso la Iglesia Católica, y creo que ella es un buen ejemplo para poder mirar lo que vamos a mirar a continuación. Ustedes recuerdan, cada 12 de diciembre miramos que las personas recorren largas caminatas para ir a la basílica el 12 a rendir una ofrenda, a rendir algún tributo, a rendir alguna adoración a la Virgen María, mas sin embargo, pasando ese día, sus vidas siguen en un desenfreno inmoral, llevando una vida pecaminosa. ¿Y quién acusa a ellos de su conducta? Ellos viven así, ellos aseguran ser católicos, pero ellos viven de esa manera. Pero por otro lado, la fe cristiana introdujo un concepto totalmente nuevo ante la sociedad pagana en la cual Pablo escribe esta carta. Los cristianos vinieron a romper el esquema de esa religiosidad falsa, de esa adoración falsa que se hacían en las iglesias o a cualquier otro ídolo de las personas a las cuales adoraban. Dice un comentarista: lo que creemos tiene una estrecha relación con nuestro comportamiento. Después de todo, tener fe en Cristo significa estar unido a Cristo, y si participamos de su vida, debemos entonces seguir su ejemplo. Amada iglesia, si Cristo vive en cada uno de nosotros por medio de su hermoso Espíritu Santo, no podemos permitirnos vivir de la manera en la cual lo hacíamos anteriormente. Pon atención a lo que estoy diciendo. No estoy diciendo si vas a la iglesia, si cantas himnos. Estamos hablando de un nuevo nacimiento, de una nueva manera de vivir, una nueva
criatura. Estos versículos ayudarán a examinarnos si verdaderamente hemos nacido de nuevo y si es así, poder identificar si la doctrina que profesamos decir o creer va unida con nuestra manera práctica de vivir. Algunos creyentes pueden defender la verdad a capa y espada, pero con su vida pueden negar las doctrinas que profesan amar. Después de todo, poco beneficio hay cuando los creyentes declaran y defienden una verdad, pero no la demuestran con su vida. Como creyentes, somos llamados a llevar una vida práctica conforme a la fe que nosotros profesamos decir. Mi oración es en esta mañana es que el Señor nos pueda conceder su gracia para que podamos evaluarnos con sinceridad y con un buen discernimiento ante el Señor. Y si en nosotros hubiera alguna conducta que no se esté alineando con el cristianismo, con la fe que profesamos decir, que tengamos humildad y podamos acercarnos al Señor con un corazón contrito y humillado. Y creo que el Señor en su gracia nos puede perdonar. Para dar un poco de contexto, en los capítulos 1 y 2, antes de llegar al 13, a lo que estamos hablando, en los últimos 2 capítulos, Pablo escribió sobre la esencia de las doctrinas en torno a la supremacía y la suficiencia de Cristo. Pablo buscó corregir las enseñanzas falsas que habían surgido entre los creyentes de Colosas, reafirmando que Cristo es la fuente de toda verdad y salvación, y que en Él se encuentra todo lo necesario para la vida espiritual. Recordemos que gran parte de la iglesia de Colosas era gentil. Y en esta sección, Pablo entonces tratará la doctrina con el deber. En otras palabras, el vivir del creyente de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, vamos a imaginarnos que esta carta se está leyendo por primera vez en la iglesia de Colosas. Los creyentes están fascinados por lo que Pablo había acabado de decirles a ellos. Cristo es suficiente para ustedes. El misterio que antes estaba oculto ahora ha sido revelado. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria para los gentiles. Recordemos, en el capítulo 21 dice Pablo que antes los gentiles eran enemigos de Dios, eran extraños, pero ahora por la gracia de Dios, Dios ha extendido su gracia a los gentiles. Hermanos, fíjense qué tan fascinados estaban estos hermanos al escuchar lo que Pablo había acabado de decir. Lo que antes era extraños para Dios, ahora son amigos mediante la obra de Cristo. Pero también ahora Pablo les dirá a continuación la manera en que ellos deben de vivir después de haber experimentado o escuchado la enseñanza previa del apóstol Pablo. Aquí empezamos, hermanos, nuestro texto. Pongan sus ojos, versículo 5. Dice Pablo ahí: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Recuerden nuevamente, esta carta es para creyentes, para aquellos que ya han profesado su fe al Señor, aquellos que han nacido de nuevo. Esta exhortación va para ellos. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Esta exhortación de hacer morir en su palabra original significa dar muerte, matar, detener un estado o una actividad con una determinación mortal. Pablo está diciéndole a los creyentes: hagan morir lo terrenal en ustedes, no solo debilitar, sino den muerte. Es lo que Pablo tiene en mente al exhortar aquí a los creyentes de Colosas. Debemos entender, hermanos, que a raíz de la caída de Adán, toda raza humana experimenta una condición de muerte espiritual y una separación de Dios. Pero por la gracia de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para poder reconciliarnos con el Padre mediante su vida, muerte y resurrección, todo pecado ha sido perdonado. Todo pecado ha sido perdonado. Ahora la persona que viene en fe y en arrepentimiento al Señor ya no será condenada jamás. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús. Pero aunque el creyente, escucha esto, hermano, aunque el creyente ha sido perdonado, ha sido justificado, aún está en una batalla campal en contra del pecado, el cual está en sus miembros. Obviamente, no de la misma manera, pero aún existe una lucha muy fuerte contra ese pecado que está en nuestra carne. Miremos por un momento lo que Pablo dice referente a la lucha con el pecado en la carne. Romanos 7:18, yo se lo leo, dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Todo creyente verdadero, amada iglesia, tiene una lucha constante con el pecado todos los días de su vida. Y esta es la razón por la cual Pablo exhorta a los creyentes de Colosas a luchar, a matar, a que hagan morir todo pecado que afrente la santidad del Señor. Es lo que Pablo está diciendo. Este nuevo nacimiento espiritual, hermanos, es el comienzo de un proceso de santificación, una transformación continua mediante la cual la gracia de Dios da al creyente las fuerzas para poder vencer toda inclinación pecaminosa que pueda estar, o que está más bien, en nuestra carne. Otra traducción traduce este versículo de la siguiente manera: por eso dice, den muerte a todos sus malos deseos. El apóstol Pablo exhortó entonces a sus lectores a dar muerte a todo lo terrenal. Esta es una expresión contundente que refleja la seriedad con la que un verdadero hijo de Dios debe de confrontar en su vida. Hermano, tú como creyente debes de saber que estás a una lucha a muerte con tu carne, con el enemigo y con el mundo. Si descuidamos nuestra vida espiritual, hermanos, podemos llegar a sufrir grandes consecuencias. Pablo enumera aquí una lista específica de pecados que los creyentes debían de eliminar o no debían de dejar que llegaran a su vida y ponerlos en práctica. Vamos a mirar el primero de ellos, es fornicación. Me voy a limitar, hermanos, voy a usar la palabra inmoral, porque hay niños, pero voy a usar la palabra inmoral aquí, pero como adultos creo que entendemos a dónde me quiero dirigir, ¿me entienden? Entonces voy a usar la palabra inmoral por cambiar otras palabras aquí. Se traduce pornografía y se refiere al pecado inmoral, a cualquier tipo de pecado ilícito. Hermanos, en la sociedad colosense, al igual que en muchas culturas contemporáneas, estaba marcada por prácticas inmorales y una permisibilidad hacia el pecado inmoral. Pero no solo también en el tiempo de Pablo, ese pecado fue común, ahora también lo podemos ver a nuestro alrededor. Tanta inmoralidad en este mundo que hay. Pero sabes, hermanos, algunas cosas son tristes también, porque aún dentro de los que se dicen ser creyentes, existe en muchos casos este pecado de inmoralidad. Los del mundo es su vida, hermanos. Ellos practican, ellos se gozan en practicar ese tipo de pecado inmoral. Pero lo triste es que aún dentro del círculo cristiano, aún también hay esa práctica de pecado. Y Pablo exhorta a sus lectores
hagan morir el pecado de fornicación en sus vidas. La fornicación, al igual que otros pecados mencionados, es un comportamiento que contraviene la voluntad de Dios y deshonra el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Este pecado estuvo presente con mucha fuerza en el tiempo de Abraham. Recuerdan, lo miramos en Pedro, en Sodoma y Gomorra, Génesis 19, que fueron destruidas a causa de ¿qué? De ese pecado inmoral. La inmoralidad, amada iglesia, trae un juicio divino para todo aquel que lo practica, y para el creyente trae una disciplina severa. Es una fuerte exhortación de Pablo para sus lectores, para los creyentes de la iglesia de Colosas, pero también, amada iglesia, es una exhortación para nuestra iglesia el día de hoy. En una ocasión conocí a un maestro, ya está con el Señor. Dice que estaba evangelizando a una persona adulta, 90 años, y que le dijo: oyes, a tu edad, dijo, quiere decir que todos esos pensamientos inmorales, pues ya tú eres grande, ¿qué tú puedes hacer referente a eso? Y la respuesta de este anciano le dijo: no te creas, dando a entender, hermanos, que a sus 90 años aún estaba en la lucha con esos pensamientos, esos pecados inmorales. Hermanos, esta exhortación de Pablo para los creyentes es ahora para nosotros. Vivamos lo que decimos ser. Eres creyente, esfuérzate para que estos pecados no toquen a tu corazón y mucho menos practicarlos. Este pecado era una manera continua de vivir para las religiones paganas en el tiempo de Pablo. Pero más sin embargo, hermano, leemos en el libro de Génesis 1:26 que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En relación con ese propósito, nada arruina más al hombre que la fornicación. Esta impide que el hombre sea santo, que esté separado para Dios, y contamina al hombre a su máximo poder, impidiendo que cumpla el propósito santo de Dios. Por lo tanto, amada iglesia, el apóstol Pablo exhortó enfáticamente a los creyentes gentiles o a la iglesia en general de Colosas a que fueran santificados para Dios, o sea, abstenerse de todo tipo de pecado inmoral. Y este, amados hermanos, es uno de los pecados más graves ante los ojos de Dios, y escucha, el más destructivo, Pablo, teniendo en mente la importancia de que se apartaran de tales pecados inmorales, él escribe también a la iglesia de Tesalónica, capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora, ¿por qué Pablo exhortó a los creyentes que hicieran morir el pecado tan enérgicamente? Y una razón es que este pecado pertenece a la vida vieja y no debe de tener lugar ahora en la vida nueva, según 2 de Corintios 5:17, que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, y esas cosas viejas va incluido el pecado de fornicación. El creyente ya no puede ni debe estar practicando este tipo de pecados. Ahora puedes decir, ¿puedo caer en pecado? Obviamente. Pero sabes, ya no es tu patrón. Y con esto no estoy diciendo, bueno, puedo pecar. No, hermanos, espero que me entiendan lo que quiero decir. Que estamos en este cuerpo de pecado y todos estamos exentos, pero cuidémonos de esto.
Otra razón es porque este tipo de pecado esclaviza al usuario. La persona que cultiva esta clase de apetito siempre puede encontrar, escucha, la oportunidad de satisfacerlo. Siempre encontrará la oportunidad para satisfacer este pecado tan esclavizante. A manera de ilustración, para poder entender un poco de cómo un pecado puede llegar a esclavizar fuertemente a una persona, hay una ilustración que dice: hace cientos de años en Inglaterra, si un ladrón de carteras era condenado, le imputaban su mano derecha. Si era condenado por el mismo delito la segunda vez, hacían lo mismo con la izquierda. Pero cierto carterista perdió ambas manos y continuaba practicando su delito, ¿sabes qué? Usando sus dientes. La operación física no puede cambiar el corazón. Un pecado puede llevarte a esclavizarte a gran magnitud, que no te va a importar nada a tu alrededor, únicamente satisfacer lo que tu carne te está pidiendo. Una persona que es esclava de algún pecado en particular deshonra a Dios. Sin embargo, quizás algunos cristianos pueden caer en este estado de esclavitud frente a estas prácticas pecaminosas, o incluso, como lo miramos al principio, puede ser esclavo en el presente. El remedio contra tal pecado es, dijo Pablo en 1 Corintios 6:18, huir de la fornicación. Corre, no te quedes parado, corre por tu vida. Hermano, la exhortación de Pablo a los corintios es que huyan de ella. Para los creyentes de Colosas, que le hicieran morir en sus vidas. Amado hermano, ¿cuál crees que será la exhortación para este tiempo, para nuestra iglesia? ¿Qué nos diría Pablo si él estuviera aquí en este momento hablando de este tema? Obviamente lo entendemos. Huir, corre, hazlo morir en tu vida. La exhortación de Pablo para todo creyente, no únicamente para los de Colosas o los de Tesalónica, es: mata el pecado. Y como lo dijo el puritano John Owen en el siglo XVII, mata el pecado te matará a ti. Hermanos, tengamos mucho cuidado con este tipo de pecados. Vamos al texto, verso 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación e impureza. Otro de los pecados en la lista de Pablo aquí que los creyentes de Colosas debían hacer morir era la impureza. Este pecado tiene que ver con los pensamientos impuros sobre la inmoralidad. Cada pensamiento inmoral es un pecado grave ante nuestro Señor, y este pecado tiene que ver con impureza lascívica que está relacionada con lujuria y una vida libertina. Hay creyentes que cuando llegan a cometer este tipo de pecados inmorales en sus mentes, pueden llegar a justificarse y tomar una postura del decir: lo pensé, pero no lo hice. Tuve este pensamiento inmoral, pero no lo hice, no llegué al acto. Miremos lo que dice el Señor referente a esto. Mateo capítulo 5, 27 en adelante. Dice el Señor: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero miren, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, en su corazón. Jesús va más allá solo del acto físico del adulterio. Él dice que con solo mirar a una mujer para codiciarla, el pecado de adulterio ya está en su corazón. Mateo 7:21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia,
y la insensatez, hermanos. Pablo exhorta, hagan morir, maten esos pecados que pueden venir a su mente. Amado hermano, cuando estás en esta postura o posición, cuando vienen estos pensamientos a ti, a tu mente, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo actúas? ¿Los alimentas? ¿O empieza esa lucha en tu interior por hacerlo morir? Esa debería ser nuestra reacción. La lucha entre nosotros por hacerlos morir, por no alimentarlos. No permitas que ellos hagan nido en tu corazón. En esta lista de Pablo nombra también, encontramos las pasiones desordenadas. Esto se refiere a un fuerte deseo inmoral, algo que arrastra con una fuerza descomunal a practicar lo que nuestra carne desea. Aquella persona que cultiva este tipo de apetito inmoral se ve empujada a buscar continuamente ocasiones para satisfacer, sumergiéndose en una pasión descontrolada e insaciable. Tal desenfreno nubla la razón, corrompe la pureza del espíritu, generando un ciclo en el que el impulso hacia la inmoralidad crece de una manera considerable. Pablo en su carta a los Romanos da una idea de qué tan fuerte pueden ser estas pasiones desordenadas. Por ejemplo, Romanos 1:26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo a sí mismo la retribución debida a su extravío. Estas pasiones desordenadas, amada iglesia, pueden ser tan fuertes que cuando alguien las practica es muy difícil que pueda salir. Lamentablemente, hermanos, esas pasiones son las que miramos a nuestro alrededor. Hombres quieren ser mujeres, mujeres quieren ser hombres. Hay algunos que hasta quieren ser animales. Hermanos, qué pasiones tan desordenadas. Pablo las nombra como pasiones de concupiscencia en 1 Tesalonicenses 4:5. Un pecado lleva a otro en la lista de Pablo, y lo que sigue a continuación es los malos deseos. Pongan sus ojos en el versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo no condena el deseo en sí mismo, ya que es una parte natural del ser humano, sino que él condena todos aquellos deseos pecaminosos que desvían al creyente del propósito de Dios. Los malos deseos son aquellos que buscan satisfacer impulsos egoístas o inmorales en lugar de glorificar a nuestro Señor. En el contexto inmediato del pasaje, estos malos deseos están vinculados a los pecados inmorales, como la impureza, la lascivia, mencionados anteriormente. La diferencia entre pasiones y malos deseos es que la pasión se concentra en el cuerpo y los malos deseos se centran en la mente, que al final serán manifestados en la carne. Es evidente que nuestros deseos conducen a nuestros hechos y que los apetitos a su vez impulsarán nuestras acciones. Así que, amada iglesia, si aspiramos la pureza en nuestras obras, debemos comenzar por la purificación de nuestras mentes y nuestro corazón.
Pablo dijo en Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si verdaderamente eres creyente, amado hermano, tienes que estar en una constante renovación de tu mente, ya que es la única manera que puedes vencer esos malos deseos que puedan llegar a tu mente. ¿Y a qué se refiere entonces Pablo con esto? ¿De qué manera debe el creyente pensar? Cuando vienen esas cosas a nuestra mente, pensamientos pecaminosos, pensamientos que quieren desviarnos de lo que el Señor dice. Bueno, Filipenses 4:8 dice, por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice, en esto pensad. Es claro que los deseos conducen a los hechos y los apetitos a las acciones. Si queremos purificar nuestras acciones, entonces debemos primero limpiar nuestra mente y nuestros corazones. He ahí la lucha del creyente. Comienza en su mente. Aquí comienza la lucha del creyente. O luchas o cedes. No hay un tiempo de descanso. Luchas o cedes. Lo que deseamos, amada iglesia, generalmente determina lo que hacemos. Pablo sigue en su lista. A continuación escribe acerca de la avaricia. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia era un pecado prominente en el mundo grecorromano, donde el materialismo y el estatus social basado en la riqueza eran muy comunes. O sea que las personas te daban un nivel conforme a lo que tú tenías. Si tú tenías más, obviamente eras más importante para ellos porque las riquezas eran sumamente importantes para ellos y todos querían obtener riquezas de una o de otra manera. Este comportamiento para el cristiano al cual Pablo escribe era contrario al buscar a las cosas de arriba, como él había dicho en los capítulos anteriores. Pablo describe la avaricia como una idolatría porque coloca el deseo de riqueza y posiciones materiales en lugar que solo Dios debe de ocupar. La avaricia puede llevar a la persona a depender de sus bienes materiales en lugar de confiar en la providencia divina, desviándolas de su fe y su relación con Dios. La avaricia también tiene el potencial de corromper el corazón y la mente, llevando a comportamientos egoístas y destructivos. Puede fomentar el engaño, la explotación y otros pecados en la búsqueda de riquezas, comprometiendo la integridad moral del creyente y aún la del no creyente. La avaricia, amada iglesia, es un obstáculo para la generosidad y la compasión. Todo creyente es llamado a compartir sus bendiciones con otros y cuidar de los necesitados. Pero sabes, hermano, la avaricia impide que los creyentes vivan conforme a estos principios, promoviendo una vida centrada en el egoísmo en lugar del servicio y del amor al prójimo. Pablo entonces enseña a todo creyente a vivir según el Espíritu Santo que produce frutos de amor, de paz y de generosidad. La avaricia, amada iglesia, es contraria a esta vida en espíritu, pues se enfoca en los deseos terrenales, temporales. Pablo dijo, hagan morir la avaricia en ustedes.
Miremos por un momento lo que el escritor de Hebreos dice, capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Hermano, la avaricia puede ser tan grave que cuando una persona, que cuando una persona ya está esclavizada por este pecado, no le importa. Ella quiere obtener lo que su corazón ya determinó a conseguir, lo que su corazón anhela. Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5 versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a los santos. Y dice el versículo 5, gracias mi niño. Dice el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice el comentarista William Barclay, y cito, la avaricia es la raíz de todos los pecados. Escucha. Este es un pecado que se extiende a muchas áreas. Si se trata del deseo por tener dinero, lleva al robo. Si es el deseo por tener prestigio, conduce a la ambición perniciosa. Si es el deseo por tener poder, conduce a la cruel tiranía. Si es el deseo por una persona, conduce al pecado inmoral. La avaricia, hermanos, quizás la podamos tener por poco, pero la avaricia acarrea otros tipos de pecados. Amados hermanos, este versículo nos desafía a identificar y a matar aquellos comportamientos y deseos que nos alejan de la santidad y de nuestra relación con Dios. Una vez más, el desear algo no es malo, pero cuando pones ese deseo por encima se vuelve pecaminoso. Muy, muy pecaminoso. Hacer morir lo terrenal no es una tarea fácil ni una acción superficial. Implica, amada iglesia, un compromiso profundo y diario para examinar nuestros corazones y nuestras acciones y permitir que el Espíritu Santo nos vaya transformando día a día. La impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia son como las malas hierbas que si no se arrancan de raíz, puede sofocar nuestra vida espiritual y alejarnos de la plenitud que Dios nos ofrece. Amada iglesia, tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado. Tu vida espiritual puede estar en deslizadero. No que pierdas tu salvación si eres un creyente genuino. Pero, ¿sabes? Puedes tener muchas consecuencias por parte de nuestro Señor. La avaricia en particular es descrita como idolatría. ¿Por qué? Porque nos lleva a poner nuestra confianza en las cosas materiales que en lugar de Dios. Nos promete satisfacción y seguridad, pero solo Dios puede verdaderamente llenarnos y proveer para nuestras necesidades. Al hacer morir la avaricia, reconocemos que nuestra mayor riqueza está en nuestra relación con Dios y no en los bienes materiales de este mundo que un día se acabarán. Hermanos, seamos intencionales en buscar la pureza y la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Que nuestras acciones reflejen nuestra nueva identidad en Cristo, que nos ha llamado a vivir vidas transformadas y llenas de su amor. Dejemos que su hermoso Espíritu nos guíe, nos fortalezca, nos capacite para vivir de manera que honre a nuestro Señor. ¿Estás viviendo de esta manera, amado hermano? ¿Te estás esforzando? Quizás alguno de estos pecados haya tocado tu puerta, tu corazón.
O quizás puedas estar practicando alguno de ellos. Hermano, examina tu corazón. Después de exhortar a sus lectores a vivir de una manera digna de su fe, instándolos a hacer morir los pecados que pudieran estar arraigados en sus vidas o que llegaran a tocar su puerta, Pablo procede en el siguiente versículo a emitir una seria advertencia. Fíjense la advertencia que Pablo aquí dice, versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios se refiere a una justa indignación contra el pecado y su compromiso de juzgar el mal. Esta advertencia sirvió para recordar a los creyentes la seriedad de su fe y la importancia de mantenerse en obediencia a Dios. Aunque esta santa ira de Dios va dirigida a todos los que no son creyentes, también hay consecuencias para todo aquel creyente que rehúsa a ser obediente y vivir en su necedad. Ignorar este llamado a la obediencia constituye una contradicción directa con la gracia recibida, lo que puede traer una fuerte disciplina al hijo desobediente. Escucha esto, hermano. Si tú eres creyente y estás practicando un pecado en tu vida, quizás no los que estamos nombrando aquí, pero quizás otro, pero que tú sabes que esto desagrada a Dios, pero que tú en tu necedad sigues viviendo este pecado, puedes estar expuesto a una fuerte disciplina de parte de Dios, según leemos en Hebreos 12:5, que dice: y habiendo ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota, escucha, a todo aquel que recibe por hijo. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Esto, hermano, indica un fuerte dolor. El desmayarse de dolor, de sufrimiento. Si como creyente estás viviendo en desobediencia al Señor y has permanecido en una condición durante algún tiempo, podrías llegar a engañarte tú mismo pensando en decir: estoy viviendo este pecado y no pasa nada. Ahora le añado otro pecado y no pasa nada. Ahora tengo 4, 5, 6 o 10 pecados que practico y no pasa nada. Hermano, si tú eres hijo de Dios, tarde que temprano llegará la disciplina para tu vida. Medita en esto. Reflexiona profundamente en esta verdad. El Señor ve todo y conoce cada detalle de nuestro corazón y nuestras acciones, cada pensamiento y cada palabra. Su paciencia, escucha, hermanos, no significa una indiferencia, sino más bien una oportunidad para arrepentirte y que tú corrijas tu camino. Pero si persistes en tu necedad, su disciplina llegará a su tiempo, no como un acto de castigo impulsivo, sino como una expresión de su amor diseñada para corregirte, restaurarte a una relación nuevamente plena con Él. Ese es el principal propósito de la disciplina del Señor para sus hijos: restaurar la comunión con Él. Los incrédulos viven su vida de pecado. Es como Pablo lo dice a continuación, versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Obviamente todos somos pecadores. Pablo les dice: ustedes vivían practicando esas cosas en su pasado, pero ahora que han nacido de nuevo, ahora que Cristo les ha extendido su gracia como gentiles, ya no más tienen que vivir de esa manera. Cuando vivían en el pasado, Él no dice cuando viven, sino cuando vivían
Esto hace la diferencia de su vida pasada, hermanos. No debemos devolver al pasado. Verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La lista de pecados que Pablo menciona en estos versículos tiene que ver con relaciones ahora hacia las otras personas. Pablo da esta exhortación a los hermanos de Colosas y les dice: pero ahora dejad también. Para no hacer un estudio de cada palabra, vamos a leer rápidamente, hermanos, algo de lo que significa cada palabra aquí. La ira es una amargura profunda, intensa, cargada de resentimiento. La ira no se produce como una reacción a una provocación, sino que revela la actitud permanente de la persona y le brinda la ocasión de expresar su furor. Esta actitud, cuando no se enfrenta, proporciona a la persona oportunidades recurrentes para expresar su furor, y a menudo y de manera desproporcionada o injusta. La ira entonces no solo daña las relaciones, sino que también corroe el bienestar emocional y espiritual de quien la cultiva. El enojo, por su parte, se manifiesta como un estallido momentáneo de ira, una reacción emocional inmediata a una situación específica. A diferencia de la ira, que puede ser persistente y arraigada, el enojo surge de forma repentina y generalmente es de corta duración. Sin embargo, si no se controla, incluso este impulso temporal puede causar daño a las relaciones y conducir a acciones o palabras de las cuales más tarde nos arrepintamos. En medio de la ira podemos decir palabras hirientes que después podemos arrepentirnos. La malicia en una persona se manifiesta como un rasgo vicioso que revela la intención deliberada de causar daños a otros, ya sea física, emocional o moralmente. No es simplemente un impulso pasajero, sino una disposición arraigada que guía acciones y pensamientos hacia el perjuicio ajeno. Este comportamiento destructivo no solo afecta a quienes lo sufren, sino que también corrompe el corazón de quien lo practica, alejándolo de la bondad y la empatía. La blasfemia, cuando se refiere a Dios, implica palabras o actos irreverentes que deshonran su nombre, carácter o autoridad. Sin embargo, cuando se aplica a las relaciones humanas, el término toma el significado de calumnia, es decir, declaraciones falsas y maliciosas destinadas a dañar la reputación de otros. Las palabras deshonestas de vuestra boca, esta expresión hace referencia a un lenguaje ofensivo, degradante o hiriente que no tiene como propósito causar daño emocional, o moral en otras personas. Este tipo de palabras cargadas de desprecio o malicia no solo contradicen el llamado cristiano a edificar y a bendecir a otros, sino que también revela una falta de dominio propio y una desconexión con el carácter de Cristo, quien nos ha llamado a hablar con gracia y amor hacia los demás creyentes. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros. Hermanos, en base a la mentira, muchas personas han logrado grandes riquezas. Por medio de mentiras, muchos políticos han logrado puestos altos en la política. También la mentira se ha introducido aún en el círculo cristiano. Muchos hombres que se llaman así líderes religiosos o pastores han recurrido a la mentira para sus propios beneficios. Tenemos ahorita el llamado evangelio de la prosperidad. Puras mentiras y puro hacer dinero para sus beneficios. Pero lamentablemente también este pecado es una realidad entre los creyentes, entre muchos creyentes. Aunque pueda parecer un acto inofensivo, o como muchas veces decimos, una mentira blanca, nosotros tenemos por poco este pecado. Pero miremos cómo Dios lo mira, este tipo de pecado. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando toda la mentira,
Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira, ya sea pequeña o grande, debilita la comunión con Dios, afecta la relación con otros y daña el testimonio cristiano. Esto es un recordatorio, amada iglesia, para todo creyente, de vivir en la luz de la verdad, permitiendo que la palabra de Cristo more en nosotros y por medio de ella podamos ser veraces en todo lo que nosotros podamos decir con nuestros labios. El pecado de mentira fue uno de los primeros pecados registrados en la Biblia. Solo por citar algunos, Satanás mintió al engañar a Adán y a Eva en Génesis 3. Caín mintió a Dios después de asesinar a Abel, Génesis 4:9. Abraham mintió al afirmar que Sara era su hermana y no su esposa, Génesis 12. Sara mintió a los 3 ángeles visitantes, Génesis 18. Isaac mintió al negar que Rebeca era su esposa, Génesis 26. Es solo por nombrar algunos, pero hermanos, la mentira es el rasgo característico de Satanás. Juan 8:44, vosotros sois hijos de su padre el diablo. Jesús está hablando con los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, esta es una fuerte exhortación para nosotros, que tengamos por poco ese pequeño pecado de mentira. Para los ojos de Dios es un gran pecado. Y Jesús aquí les dice a los fariseos que el diablo es su padre. ¿Por qué razón? Porque ellos mienten o mintieron como su padre, el diablo, lo es. Proverbios capítulo 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Hermanos, el pecado de mentira lo podemos tener por poco, pero el pecado de mentira te aparta completamente del reino de Dios, según Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, dice, y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Podemos ver el mismo final tanto para un homicida, para un fornicario, para un hechicero, que para un mentiroso. El mismo final es para el que practica la mentira. Amada iglesia, qué exhortación para nosotros. ¿Eres veraz en lo que dices? ¿O dices una mentira? ¿Acabo es una mentira blanca? Dios no la ve así. Quizás tú sí, pero Dios no. Dios apartará al lago de fuego y azufre a todo aquel mentiroso. Versículo 9, no mentáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Aquí entonces Pablo termina este versículo diciendo la razón por qué ellos debían de dejar todos los pecados que miramos ahorita aquí. ¿Por qué? Porque ellos ya se habían despojado del viejo hombre con su manera de vivir. O sea que ellos eran unas nuevas criaturas en Cristo. Su comportamiento y su forma de vivir debía ser diferente a las personas paganas de ese tiempo. Esto implica, amada iglesia, un nuevo nacimiento. Sin este nuevo nacimiento, una persona jamás podrá vivir una vida que agrade a Dios. Pablo está diciendo algo que ya pasó, algo que sucede en el momento de la salvación. Él les dice a sus lectores, ahora que ustedes han sido despojados del viejo hombre, esto fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, despojarnos legalmente de toda vestimenta de pecado. Yo no sé si alguno de los que están aquí, que aún no se ha arrepentido de sus pecados, quiero invitarte a que reflexiones
en tu manera de vivir. Porque si aún sabiendo estas verdades, sigues practicando una vida de pecado, el Señor te llamará a cuenta. Y lo único que puede justificarte delante de Dios Padre es por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. De que tú vayas a Él en fe, en arrepentimiento, tengas un nuevo nacimiento por parte de su hermoso Espíritu Santo y comiences a vivir una vida diferente a la cual quizás puedas estar viviendo. Amado amigo, amiga que estás aquí, yo no sé si te has arrepentido de tus pecados, pero si alguno de estos pecados lo estás practicando sin Cristo, sufrirás una pérdida eterna en el infierno. En estos versículos, Pablo nos llamó a una transformación profunda y radical de nuestras vidas. Él nos exhorta a hacer morir todo lo terrenal que pueda estar en nosotros, todos esos pecados que miramos. Estas palabras nos recuerdan que como seguidores de Cristo estamos llamados a vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad en Él, alejándonos de las prácticas que antes nos dominaban. Cada uno de nosotros puede enfrentar la tentación de caer en un viejo hábito y deseos que son contrarios a la voluntad de Dios, pero en Cristo hemos sido renovados y llamados a vivir de una manera santa y pura, y esta exhortación es a renunciar a la antigua naturaleza que nos esclavizaba. Amada iglesia, esta es una exhortación para todos nosotros. Hagamos morir todo pecado que pueda venir a nuestra vida. No debilitarlo, matarlo, acabar con él, morir. No abraces a ningún pecado de ellos, porque sufrirás consecuencias graves. Si eres creyente, una disciplina fuerte, y el Señor lo hará con amor y misericordia. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Ayúdenos, Señor Jesús, a vivir, Señor, lo que profesamos decir. Que nuestra vida, Padre, vaya pegada, Señor, con este nuevo nacimiento, Señor, por lo que nuestros labios profesan hablar. Padre, en esta mañana, Señor, que tu hermosa palabra, Señor, se quede en nuestros corazones y que meditemos en ella, que por medio de ella también nos examinemos. Para tu gloria eterna te damos infinitas gracias. Amén.